Querida y respetada audiencia, siempre iniciamos con un saludo sincero para ustedes y un gracias, porque atienden a un programa y a un empeño de nuestra Casa Municipal, sus autoridades, la alcaldía, el cabildo. Significa un homenaje a la juventud, un homenaje a quienes se inician en la vida productiva, en la vida económica y necesitan asesoría, ayuda. Y en este caso, financiera. Vamos a conversar con un experto en esta materia, docente, un académico. Él es Miguel Ángel Peñarreta. Y para entender con él, en primer lugar, ciertos términos. Miguel Ángel, le doy una cordial bienvenida y un gracias. ¿Cómo está usted? Bueno, muy bien. Gracias por esa presentación. Y nos alegra de sobremanera estar en un medio de comunicación cuyo enfoque básicamente está orientado a cubrir las expectativas y las necesidades de la sociedad. Entonces, para la UTPL, como siempre, es un placer estar en este tipo de espacios. Muchas gracias nuevamente por la Miguel Ángel oportunidad. Peñarreta, el término financiar, financiera, financistas, es un término genérico y muy abarcante. Casi siempre tenemos un significado y un significante con recursos para poder echar a andar algo. Las vidas se hacen con recursos, fundamentalmente económicos, aunque hay otros, recursos tecnológicos. Cuando usted me habla de financiamiento, de planear el financiamiento, ¿de qué concretamente me está hablando? Bueno, es una pregunta interesante, sobre todo en un contexto en donde amerita muchísimo que nos preocupemos de la educación financiera. Y la planeación básicamente tiene que ver con los recursos monetarios, por un lado. Y de hecho, es el brazo fuerte de las finanzas en esa línea, porque, claro, nuestros propósitos, nuestros objetivos requieren de una palanca y esa palanca básicamente son las finanzas personales, ¿no? Entonces, la planeación conduce básicamente a un conjunto de procesos, de acciones que permiten poder apalancar esos propósitos, esos objetivos, así de una manera muy simple. Este mensaje quiero que le envíe a los jóvenes, porque este es un espacio dedicado preponderantemente a ellos. Al hablar de recursos financieros, de financiamiento, me parece, Miguel Ángel Peñarreta, que hay que conectar, sintonizar la viabilidad de un proyecto, la posibilidad, ¿no es cierto?, para no soñar más allá de lo debido, de manera que le falten recursos o que le sobren recursos que después los jóvenes no pueden pagar. La planeación tiene que ser en ese sentido previsiva. En efecto, Marcelo, usted lo ha dicho y de hecho los jóvenes son un sector vulnerable dentro de la población en términos de educación financiera, porque se están formando, ¿no? Usualmente ese tipo de población está en esta condición de vulnerable porque tiene que generar hábitos, ¿no? Los hábitos de planeación son muy importantes porque aunque enseñamos a los jóvenes a soñar, pues usted ha dicho algo clave, hay que soñar pero de una manera también realista y hay que considerar que cuando uno es joven, pues todo lo quiere rápido. La planeación ayuda entre algunas cosas, a ser paciente en primer lugar. La segunda, ser muy realista, porque claro, cuando uno es joven, usualmente aún es dependiente, pero siendo dependiente, es importante generar el hábito del ahorro. Esto es vital. No importa si es $1, si es 2, si es 3, si es 4. Es importante ahorrar, porque cuando uno es joven, pues siempre está tratando de idealizar metas, está pensando en idealizar objetivos. Si uno lo hace bien, pues si se entiende lo que significa la planeación, va a encontrar un conjunto de herramientas que le van a permitir justamente darle vida a ese proyecto, ¿no? De tal forma que, como usted bien mencione, pues cuidemos mucho de que por un lado va a faltar, sin duda, pero cuando decidamos cómo cubrimos ese faltante, lo hagamos de una manera inteligente, de tal manera que luego pues, no nos metamos en líos, como digo yo, ¿no? Miguel Ángel Peñarreta, aquí intervienen, de acuerdo a sus palabras, que son muy nítidas, las entendemos, dos factores. El ahorro, que a veces en el Ecuador no lo entendemos muy bien y menos lo practicamos, y el crédito. Quiero
que usted me ayude con el primer concepto. Yo recuerdo, yo vengo de migrantes europeos pobres que llegaron acá a América Latina con una mano adelante y la otra atrás. Y mi abuela me decía, los ecuatorianos no saben el valor de un sucre. Un sucre, me decía, nieto mío, es trabajo tuyo, es capacitación tuya, es tiempo de tu vida. Eso es lo que representa un sucre. No lo puedes votar porque estás votando un empeño, un afán de tu vida en formarte, en educarte, en aprender. Cada sucre representa eso. El ecuatoriano no lo entiende muy bien todavía, me decía mi abuela, mire. Lo que dice usted es cierto. Bueno, hay que considerar una cosa, ¿no? Que la unidad de tiempo en términos de trabajo, pues corresponde básicamente a una unidad monetaria, ¿no? En el caso nuestro, hoy en día, el dólar. Cuando uno es joven, pensamos básicamente en que estas unidades de tiempo son abundantes, son muy abundantes, y realmente no le damos mucho valor en cuanto a su equivalencia en términos monetarios. Y también hay que comprender que los jóvenes, en el contexto de Ecuador y latinoamericano en particular, pues se liberan de casa no a los 18 ni a los 23 años, incluso la media es más allá, todavía seguimos viviendo en casa un buen tiempo. Por lo tanto, yo creo que ese tipo de cuestiones, si los comparamos con culturas europeas o americanas, pues eso no se da, ¿no? Entonces, en principio, es verdad, nosotros en el contexto ecuatoriano, no solamente que no le damos importancia, digamos, al tema del ahorro, sino tampoco en términos muy, muy generales, tampoco hablamos de finanzas en casa, Marcelo. Eso es una cuestión todavía que preocupa más, porque en mesa hay que discutir mucho el término de finanzas. De esa manera Repita esto también último, vamos por favor. haciendo. No le damos importancia aquí. A las finanzas, no le damos importancia a las finanzas, nos enfocamos más en otras cuestiones, ¿no? De hecho, en las finanzas es un concepto que ni siquiera está dentro de los temas de discusión en casa. Nuestros estudios al respecto son muy preocupantes porque si no discutes esto en casa, pues no estás generando hábitos financieros. Y los hábitos financieros básicamente son fundamentales para tener un estilo de vida desde el punto de vista financiero, sobre todo, que nos den solvencia en el largo plazo, ¿no? Hay que pensar desde muy pequeños, desde muy jóvenes, en el tema del tiempo, del plazo. Usted lo ha dicho, mire, ¿no? Eso es un buen aprendizaje y seguramente que en casa, Marcelo, todas estas cuestiones que se discuten podrían conducir a tener procesos de educación financiera, fíjate, desde muy pequeñitos, ¿no? Entonces, cuando regalamos una moneda al niño, pues el niño inmediatamente lo que intenta hacer con esa moneda es pensar en gastar, es gastar, es gastar, es gastar. Si nosotros enseñamos bien, el niño debería repensarlo y debería establecer, ¿no es cierto?, un proyecto, una actividad o algo en donde él intente rentabilizar ese dólar. ¿Qué tal si es que con ese dólar hago dos, hago tres? Entonces, eso es un tema bastante cultural en el concepto, en el contexto ecuatoriano. Usted lo ha dicho, el tema del ahorro, del financiamiento, es un tema que tiene que ver mucho con fenómenos psicológicos, culturales, formativos. Esta es la verdad. Enseñar al niño desde temprana edad a no adquirir lo innecesario, lo que es bambalina, lo que es superficial. Y ahí hay un término que tiene que ver con la psicología y la conducta, austeridad, en lo cual, pues como bien sabemos, la gente esa, ¿no? Del hemisferio norte son verdaderos maestros. Sí, en realidad también hay que comprender un poco que esta filosofía del ahorro, desde cierto punto, es un concepto bastante milenario y es un concepto que también se ha desarrollado mucho en la parte oriental. La parte oriental también ha trabajado muy bien el tema del ahorro, el tema de la inversión, de hecho como país, ¿no? En el caso europeo, los países nórdicos, por ejemplo, son muy productivos con respecto al ahorro, respecto a la planeación. Y eso es muy importante, porque si tú lo notas, Marcelo, que tienes raíces en ese sentido europeas, puedes notar básicamente que es necesario que en países como el nuestro, la educación financiera no solamente se discute en casa, sino que también se discute en las escuelas. De hecho, hemos estado siempre intentando que se genere una estrategia de educación financiera en Ecuador. Los vecinos como Colombia y Perú ya la tienen. De hecho, hay educación financiera, fíjate, desde la escuela, desde muy pequeñitos los niños reciben educación financiera y eso no quiere decir que no consumamos. Más bien, por el contrario, creería yo, lo que va a pasar es que consumamos de una manera efectiva, de tal forma que incluso eso cambie, ¿no es cierto?, la forma en cómo nos vendan los productos, la forma en cómo se oferten productos y servicios. Y como usted bien nos dice, pues no le demos prioridad a las bambalinas, sino más bien a las cuestiones que de alguna otra manera
generen mayor producción, y fíjate, eso es bueno para el país, ¿no? Eso es bueno para el país. Entonces, claro, nosotros como universidad estamos muy, digamos, muy enfocados en ese tipo de actividades. De hecho, estamos trabajando con los colegios también acá de la región, pero en particular, como la propia naturaleza de la universidad básicamente es el tema de la capacitación, creemos que esto, si lo intentamos mejorar con las personas, esto podría tener un efecto multiplicativo, porque si lo toma un padre de familia, si lo toma un joven, luego, pues la idea es que se encargue de replicar, de multiplicar este tipo de aspectos que van a ser fundamentales para mejorar la gestión de sus finanzas. Miguel Ángel Peñarreta, quisiera entrar con usted, si me lo permite, en un fenómeno, en un pilar esencial del financiamiento que es el crédito. Nadie en el mundo trabaja sin crédito. Nadie es autosuficiente, autárquico, como para tener recursos propios. Siempre hay que pedir un capital, un dinero, y ese dinero tiene un costo que conocemos con el nombre de interés. Hablemos un poquito del crédito, por favor. Bueno, no hay crédito mal, usted lo ha dicho, ¿no? El tema no es la deuda. Yo creo que a veces la deuda, el problema con la deuda pasa básicamente por dos cuestiones, ¿no? La primera es el perfil de la persona. A veces tenemos perfiles de riesgo muy altos, ¿no? Los perfiles de riesgo muy altos no miden básicamente una regla que es fundamental en cuanto al nivel de endeudamiento a tope, que le llamamos, ¿no? O al nivel de endeudamiento límite. Básicamente no debería superar más allá del 40% de los ingresos de las personas. Antes era complejo acceder a un crédito de consumo. Se hacía básicamente de manera directa a través del banco. No había mucha tecnología que nos permita pues, disponer de tarjetas de débito, tarjetas de crédito en este caso, ¿no? En el ámbito del consumo. Pero hoy en día, en cambio, estamos muy expuestos a las tarjetas de crédito, por un lado. Y si no sabemos controlar el tema de las tarjetas de crédito, ni el crédito en particular, y si no le damos un buen uso a ese crédito, pues al final terminamos muy endeudados. Y ese endeudamiento se mide fundamentalmente luego un estrés financiero que le llamamos. Y las personas que entran en un estrés financiero sí que la pasan mal, ¿no? Sí que la pasan mal porque el estrés no solamente que te enferma desde el punto de vista del bolsillo, sino que genera otras consecuencias que son más graves incluso. Son la parte afectiva, la parte emocional, como usted lo dijo, y la parte psicológica. Por lo tanto, el crédito nosotros siempre tratamos de canalizarlo desde el punto de vista de, primero, tener límites en base a los ingresos, ¿no? Y la segunda, el destino del crédito. O sea, ¿no? Creo que un consumo de 3 o 4 años en un crédito de consumo, básicamente motivado por un deseo, más que un aspecto que te ayude a generar patrimonio, que te ayude a construir riqueza, no tiene mayor sentido. No tiene mayor sentido. Miguel Ángel, quiero terminar esta fecunda conversación con usted, gracias a sus conocimientos y orientación, con algo que tiene que ver con el financiamiento, el ahorro, el crédito, etcétera, etcétera. Y son, porque mucho oímos como políticas y ofertas políticas en la campaña, los que quieren acceder al poder. Ah, es que voy a abrir puertas y ventanas al empleo productivo de los jóvenes, qué sé yo. Pero no hay una política, hay o hay a medias, una política pública que capacite en el tema del financiamiento justo a los jóvenes emprendedores. A ver, es una muy buena pregunta. Puede tener, digamos, no quiero ser juez y parte en ese asunto, pero sí decirte de manera muy general que como política como tal no la vemos. Más bien lo que creemos es que hay acciones bastante dispersas, hay muchos entes que tienen ese propósito, deberían cumplir esa función en particular. Nosotros como universidades tratamos de orientar a nuestros estudiantes a que tomen buenas decisiones, que comprendan lo que significa el endeudamiento, el financiamiento, pero por sobre todo aquello, Marcelo, estamos muy convencidos en que hay que tener buenas ideas. Ese es el punto también interesante. O sea, tener buenos proyectos significa mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo, tanto para las personas como para el país en particular, porque esos proyectos y esas ideas pueden crecer en el tiempo, ¿no? Y de eso se trataría prácticamente, de crecer en el tiempo y de esa manera tú puedes crear riqueza. Pero cuando no es así, finalmente lo que puede terminar pasando es que tengas una idea diluida, una empresa quebrada en el muy poco tiempo y una deuda por pagar en el largo plazo. Entonces, al final, pues más que un equilibrio, diría yo, es un desequilibrio brutal. Por lo tanto, nosotros básicamente ahí lo que sugerimos siempre es que exista, digamos, un análisis previo, un análisis consensuado
Decimos usualmente en el manejo de la deuda, mira, aplica la relación 24-48. ¿Qué significa 24-48? La deuda surge en un día, pero espera, tárdate un momento, reflexiona, ¿no? Analiza, determina realmente todas las condiciones de ese endeudamiento, plásmalas en un presupuesto de caja tan simple, sencillo, ¿no es cierto? Y si en 48 horas, después de haberlo analizado, pensado, consideras que es viable, ve por el crédito. Caso contrario, no. Es decir, con eso evitaríamos básicamente que las personas, muy de manera impulsiva y desinformada, se endeuden. Es una cuestión, digamos, bastante complicada para nuestras vidas, ¿no? Muy importante, Miguel Ángel Peñarreta. Así es. Hay en el Ecuador una altísima tasa de emprendedores jóvenes, pero la tasa de deserción y de decepción y abandono es también alta. Y yo quiero comprometerle a usted, Miguel Ángel Peñarreta, a una próxima conversación para definir, conceptuar aquello que es posible, que es viable y aquello que no lo es. ¿Le parece bien? Bien, O sea, Marcelo, porque justamente tú estudiar tocas el mercado de las necesidades. Sí, 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 exactamente, porque al final nosotros con la educación financiera le decimos siempre a la gente, oiga, no es que usted deje de consumir, necesitamos que la economía crezca, necesitamos que la economía sea dinámica y por lo tanto debemos consumir todo, ¿no? Yo llamo de hecho siempre al consumo, no al no consumo, pero el consumo de alguna otra manera que sea responsable, por un lado. Y la segunda parte, que realmente vayamos a un consumo, pero a un consumo que de alguna otra manera nos permita crecer, ¿no? No nos permita tener endeudados 5, 6, 7, 8 años. Yo siempre digo, oye, no mires a tu vecino que cambió de carro. Espera, ese es tu vecino, ese es su vecino, ¿no? Usted tiene otros propósitos, usted tiene otras metas y yo creo que la tranquilidad y sobre todo el tomar decisiones en el buen sentido de la palabra van a ayudar muchísimo a cuidar nuestro bolsillo y sobre todo en entornos muy complejos, Marcelo. Tenemos nosotros en América Latina una volatilidad enorme, una incertidumbre enorme, pero no solamente en América Latina, eso también se ha trasladado muchísimo a los países desarrollados, por lo tanto, pues estamos muy expuestos básicamente a tener reservas y esas reservas siempre se vienen acompañadas por tener hábitos y esos hábitos de alguna u otra manera tienen que ver muchísimo con el ahorro. Fíjate que nosotros haciendo algunos estudios hemos determinado que muchos ecuatorianos están expuestos básicamente a problemas financieros, primero porque son muy dependientes una sola fuente de ingresos. La segunda es porque si pierden esa fuente de ingresos, que es única, no tendrían recursos más allá para 3 meses para poder cubrir sus necesidades básicas y sus deudas. Por lo tanto, en 3 meses prácticamente estarían quebrados. Y así es una cuestión bastante seria y que obviamente pues hay que discutirla, hay que discutirla. Gracias, Miguel Ángel Peñarreta, por esta conversación y le comprometo para una próxima para continuar. Muy amable. Gracias, Marcelo. Un saludo, un fuerte abrazo a todos.